Bien, ¿qué tal a todos y bienvenidos a este primer capítulo de la serie ¿Qué ocurre en Medio Oriente? En esta instancia lo que vamos a estar analizando en cierta forma es el contexto y la gran mayoría de las variables que por ahí no son evaluadas. Por supuesto vamos a dar las dos versiones de la historia y esto lo mencionamos por lo siguiente. Ya desde primera instancia hablaríamos de una suerte de nacionalismo versus un concepto de terrorismo. El grupo de personas que se encuentra en el área en cuestión, estamos hablando de Medio Oriente, entiende que hay un grupo que es invasor. Hay un grupo que viene con los recursos y hay un grupo que viene a invadir su modelo cultural. Hay un grupo que viene a transformar su modelo religioso. A partir de acá, ¿qué es lo que se va a establecer? Cortar con este tipo de cuestiones. Algunos lo interpretarán como de un nacionalismo de protección y otros tomarán medidas extremas. Ahí es cuando hablamos de esa suerte de terrorismo. Obviamente, en la mirada de cada una de estas personas está el entender que están haciendo terrorismo o están haciendo nacionalismo. No podemos cuestionarlo. Pero sí por lo menos podemos analizar que son las variables que están en choque. Son dos modelos culturales muy separados uno del otro. Uno es el modelo estrictamente más apuntado al capitalismo y el otro es el modelo más justamente nacionalista, más apuntado a cerrar esas cuestiones. Este contexto también se da con lo que tiene que ver con la Guerra Fría. Así que si bien hoy vamos a estar explicando el contexto más general, también hay una regla histórica que va a desarrollar determinados eventos que llevan también al encontrar vamos a decirlo así, entramado de cuestiones que es muy difícil de desarmar. ¿Sí? Porque ambos bandos plantean tener la razón, como es lógico en todas estas discusiones, y también entonces a partir de acá también se dan muchas cuestiones que son contradictorias a los sistemas. El ejemplo típico de todo esto que podría plantearles, o tal vez el más conocido, resulta ser el de criticar los modelos capitalistas, pero a la vez la mayoría de los modelos capitalistas son los que han desarrollado las tecnologías que se están usando. En contradicción de esto encontramos frases como decir, por ejemplo, ¿no? Esto es un mero ejemplo, decir muerte al capitalismo, claro, pero abajo figura enviado desde mi iPhone. Eso es un problema. Justamente ahí encontramos una contradicción dentro del sistema que evidentemente no se está resolviendo, entonces aquí es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta cuando un discurso está apuntado a bajada de línea, cuando un discurso tiene objetivación, digamos, está apuntado de una forma concreta y con fundamentos, y cuando es simplemente una opinión. Esto es lo que vamos a estar trabajando a partir de acá. Medio Oriente tiene un contexto religioso. Esto es fundamental porque literalmente la forma en que veamos nosotros Medio Oriente va a ser totalmente diferente, digamos, a la mirada que tienen ellos. Entonces no podemos cuestionarlos por eso. Las creencias que tienen sobre cómo ver, por ejemplo, los derechos de la mujer es muy diferente al cuestionamiento que tenemos nosotros de este lado. Entonces ya tenemos dos variables muy ajenas a analizar. Por eso también vamos a ver muchos estereotipos generados desde nuestra mirada, producidos por los medios de comunicación de los países centrales. Nuestra lectura casi del mundo, digamos, de lo que es Medio Oriente, es casi pensar que la bandera flameando es una bomba en un manto verde. Gran problema, de hecho es un gran conflicto que tenemos que resolver. Pero bueno, estas son las ideas que vamos a plantear desde aquí, desde esta aula virtual, como para poder analizar y llegar a las mejores conjeturas. Se entiende que hay un mercado mundial que necesita abastecimiento. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que todo el petróleo que se suele extraer, y esta es la temática del problema, es el que está abasteciendo las redes y los sistemas que estamos utilizando. Es decir, en este momento el celular donde estás viendo, la televisión, cualquier elemento dispositivo ha utilizado porcentajes de este petróleo. Que cada persona pueda accederlo tan libremente significa que el costo es relativamente bajo. O sea, el costo de venta de esto es relativamente bajo. ¿A qué se debe? A que evidentemente se ha extraído bastante cantidad de este recurso. Vamos a analizarlo de la siguiente forma. En la actualidad tenemos que los países centrales, que son los que más ingresan al mercado mundial, recuerden de ver el video acerca de los bloques económicos y el video acerca del mercado mundial, estaría expresando lo siguiente. Los países que ingresan son porque tienen dominado algún tipo de tecnología que por supuesto permite la exportación del producto. Muchos países no tienen la capacidad de producción, o mejor dicho, de refinar el petróleo. Entonces por ahí cuentan con el recurso, pero no cuentan con la tecnología de extracción. Ahí cuando entran los países centrales con su tecnología para justamente poder, obviamente, apropiarse del material. Ese apropiarse va entre comillas, porque también hay una aceptación del país periférico. En decir, es verdad, yo no tengo los medios de producción para extraerlo, pero también se pueden llegar a acuerdos económicos para poder decidir de forma balanceada cómo participar de la economía. Uno como productor y el otro evidentemente como aquel que va a ofrecer la materia prima. Esto también es otra discusión aparte, pero no podemos no establecer esta relación. Evidentemente, si el
el material se tiene pero no se puede extraer, entra en esa contradicción. Bien, por otra parte lo que tenemos es que hay una legitimidad del recurso dentro del mercado mundial. ¿Qué significa eso? Bueno, lo siguiente, no todos los recursos valen lo mismo. Y la respuesta está en el valor estratégico. Quiere decir que hay algunos mercados que son sostenidos por otros productos que parecen muy lejanos. Y voy a dar el ejemplo típico que podríamos estar analizando. En este caso podríamos hablar del costo del pan. ¿Sí? El pan uno dice, bueno, se vende en la panadería. Sí, pero el transporte de eso es equivalente a que todos los productos han llegado a algún lugar siempre transportados. ¿Qué han utilizado estos productos entonces? Petróleo. Sí, han utilizado combustible. Traducido de esta forma, si el costo del combustible aumenta, esto se trasladará al costo del pan. Bueno, ahí tenemos el ejemplo que nos estaría dando o nos estaría refiriendo a esto. Quien controla el petróleo tiene valor estratégico, controla el costo del pan. Uno dice, pero ¿cómo puede ser si son dos rubros totalmente distintos? El cuestionamiento surge de esto. Todo utiliza transporte, todos los medios están utilizando de alguna forma en algún sistema, siempre que el obrero utilice un medio de transporte, ya tenemos uno más, que el producto utilice un medio de transporte, que las personas que van a comprarlo tengan que utilizar un medio de transporte. Ahí ya estamos notando esto, que hay algunos recursos que tienen valor estratégico. Evidentemente el más conocido va a ser el caso de los hidrocarburos, petróleo, gas, estos suponen los más conocidos, y próximamente estaremos hablando del litio, el famoso oro blanco que obviamente está utilizado en la gran mayoría de las baterías de nuestros celulares, el más común de todos. Entre otros, por supuesto, pero es como el próximo, vamos a decirlo así, el próximo Medio Oriente, el próximo área de conflicto va a ser cualquier país que tenga estos yacimientos de litio. Medio Oriente se va a caracterizar por algo. Va a ser un área que tiene una salida estratégica del mercado. Literalmente permite conectar una gran cantidad de lugares. Esto es hablar que casi conecta 3 continentes a la vez. Estamos hablando de la zona de Asia, África y Europa. Todo en un mismo contexto. Es el punto intermedio. Y por algo entonces a ese valor estratégico se le agrega un movimiento en el mercado mundial. Un movimiento en los mercados. No es cualquier cosa justamente este tipo de áreas. Ahora la próxima consulta sería la siguiente. Hay algunos países en el área del Medio Oriente que aceptan el modelo más de estilo de consumo, más del estilo de vida, vamos a decirlo así, norteamericano. Entonces, ¿qué significa esto? Aceptar esta calidad de vida también implica un choque cultural, un choque con la aceptación de esos modelos que no van a coincidir, y por algo también ahora empiezan a aparecer estos, vamos a ponerlo así, guerrillas, ejércitos nacionales, de separatistas. Cualquier nombre que le den, la idea es interpretar lo que son grupos que están en contra de la aceptación de sus modelos porque perjudicarían el referente cultural que tienen. Otra vez, no podemos cuestionarlo ni nada. Por ahí el método sí, es cuestionable. Pero por otra parte también debemos entender que para ellos, justamente, y esto lo repito, esa guerra santa que tienen en contra de ese capital está literalmente amparado por sus creencias. Entonces es muy difícil llegar a acuerdos. Bueno o malo, no lo podemos decidir, pero sí por lo menos podemos hacer una lectura de todo esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que los países centrales que se instalen en estos lugares, claro, ¿qué es lo que van a facilitar? Protección. Protección a aquellos poblados que no pueden tampoco sostenerse a partir de la gran cantidad de guerras. La presencia norteamericana, la presencia francesa, la presencia inglesa en esos lugares, ¿qué es lo que tienen en común? Protección a las poblaciones locales. Entonces, la lógica que dicta, estoy siendo protegido por el país central, y ahora viene la otra lectura. El país central también queda apropiado de los recursos que luego vende el mercado mundial y que las ganancias se capitalizan para ese país central. Eso también es entre comillas, ¿sí? Porque es cierto que hay como una especie de mutualismo, si queremos, entre estos grupos, y por otra parte también tendríamos que agregar que las áreas en cuestión también quedan más estabilizadas a nivel económico y político. Ese es otro debate. No obstante, también deberíamos agregar, y esto también está en poco de debate, que esos países centrales garantizan un ingreso mucho más ideal a ese mercado mundial. El ingreso me refiero justamente a la dominación del mismo. Tener el petróleo, controlar las divisas de lo que tiene que ver el petróleo, es una garantía evidente de manejar la economía. Vuelvo a repetir, si subo el costo del petróleo, va a subir el costo del alimento. Si subo el costo del alimento, bueno, ya se imaginarán, todo, evidentemente. Bueno, los salarios son lo último que suele subirse, pero creo que entienden la idea acerca de cómo los procesos van aumentando para justamente sostenerse en ese mercado mundial.
Es decir, quien controla el recurso de valor estratégico controla literalmente muchas de las economías. En este caso funciona evidentemente para el agua, para el petróleo, elementos que son de vital importancia para las producciones, que son casi elementales en el estilo de vida que se tiene. Evidentemente, si las sociedades practicasen el autoconsumo, las producciones serían de consumo interno, pero no para exportar, y tampoco se tendría el capital para importar algún producto. Es como una autosustentabilidad. El modelo este existe obviamente en granjas, pero es impracticable para el ingreso de tecnologías que están manejadas en ese mercado mundial. Ahí tenemos otra variable más. Literalmente, las producciones de países centrales garantizan un ingreso al mercado mundial por el modelo económico que tienen, que es un modelo mucho más neoliberalista, que tiene mayor fluidez de movimiento dentro de estos mercados y que garantiza, obviamente, mayores libertades de lo que tiene que ver con el mercado. Eso será otro tema que, por supuesto, especificaremos muchísimo más en lo que será el próximo video de mercado mundial y modelos económicos. Hoy por hoy, en resumen, entonces, la idea sería la siguiente. Medio Oriente se caracteriza por un contexto religioso que colisiona con la aparición de los mercados mundiales. Esta relación entre países donde las fronteras empiezan a mezclarse una con la otra y la aparición de tecnologías que evidentemente no coinciden con los modelos de práctica social que tiene cada uno de estos países. Países que conforman el mercado mundial son países que están en un entramado de contacto entre los recursos que tienen, que empiezan obviamente a generarse como recursos que van a tener un valor de mayor importancia porque manejan economías que parecen muy alejadas de las mismas. El caso del valor del petróleo evidentemente es el que más maneja economías que están mucho más distantes de, digamos, su lógica como existencia que tiene. Por otra parte, vamos a ver que Medio Oriente suele tener una gran cantidad de estereotipos provocados también por nuestra lectura del mundo occidental. Nuestra mirada occidental también condiciona la gran mayoría de ese mercado. La mirada, digamos, de siempre, el modelo occidental es muy por ahí crítica con respecto a las prácticas religiosas que suelen tener, a las prácticas que tienen que ver con el modelo cultural, es muy distinto al nuestro, y por ende entonces ese choque cultural también produce una nueva variable a considerar cuando tendremos que resolver el conflicto. De cierta manera, Medio Oriente está ingresando al mercado mundial también amparado en las nuevas tecnologías que circulan, pero que son de países centrales. Y esos países centrales, al instalarse, si bien proveen de protección, también están siendo empujados porque se entienden que en realidad lo que están haciendo es apropiarse de los productos. Eso es la lectura que hace ese grupo más nacionalista dentro del lugar. Podemos criticarlos o no, pero este es el debate, justamente establecer cuál de los dos tiene razón. ¿Por qué decimos esto? Porque, por supuesto, cuando nos referimos a estos países que están obviamente a un nivel tecnológico tal vez mucho más retrasado y esas tecnologías están incapacitadas para el ingreso al mercado mundial, van a tener que empezar a negociar con los países que tengan estas tecnologías. Y ahí empezaríamos este debate de que habíamos planteado antes, ¿no? Esta teoría de la dependencia y teoría de más evolutivo, una teoría que implica que todos los países arrancan siendo periféricos y desarrollar su nivel tecnológico facilita próximamente convertirse en país central. Y por otra parte, esa contrateoría que dice que en realidad no, que las teorías, estamos hablando de la teoría de la dependencia, por supuesto, establece un bloqueo evolutivo para esos países. Siempre van a depender de esos países centrales y van a estar restringidos a esa dominación indirecta a través del mercado mundial. Es decir, los países periféricos ingresan al mercado mundial, pero siempre dependiendo de los países centrales. Esto va a ser fundamental como lectura y es lo que vamos a estar analizando en los próximos textos, que por supuesto van a aparecer en la descripción del video. Nos vemos hasta la próxima.